Mis amados, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este que les habla su hermano en la fe, el evangelista José Santiago. Estamos aquí dándole la bienvenida a una audición más de este su programa como voz de trompeta. Y saludamos con mucho cariño a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet, mi amada madre Magdalena, mi amada hermana Elizabeth Santiago, su distinguido esposo Jorge, mis dos sobrinitas Angelis y Yanisbet, allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Y con mucho cariño saludamos a todos los pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles del Señor. En esta bendición les saludamos a todos con mucho cariño y saludamos a todos los siervos y siervas del Señor que están en nuestra sintonía. Con mucho cariño saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestro fanpage Evangelista José Santiago, Ministerio Final como voz de trompeta en esta bendición. Y le invito para que se mantenga conmigo durante estos 60 minutos, ya que traemos palabras del Señor para la edificación y la bendición del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gloria al que vive para siempre. Saludamos con mucho cariño a toda la amada audiencia de radio y TV Cristo Sana y Restaura, y nuestro querido hermano, el señor director, el doctor Carlos Reyes, y su distinguida esposa, la doctora Cecilia Reyes, que han tenido a bien permitir que nuestro programa como voz de trompeta salga en retransmisión a través de la poderosa señal de radio y TV Cristo Sana y Restaura. Saludamos a toda nuestra vasta audiencia, que son cientos de miles, a la gloria del Señor, que nos siguen en la retransmisión. Bueno, y en esta tremenda bendición queremos decirle a todos nuestros queridos hermanos que usted se puede suscribir a nuestro canal en YouTube, donde estamos saliendo simultáneamente en vivo, en edición en vivo en este momento. Usted se puede suscribir a nuestro canal en YouTube, nos busca, mírelo ahí en la pantalla de su dispositivo, en YouTube, Evangelista José Santiago, se suscribe al canal y activa la campana para que así cuando estemos transmitiendo en vivo, como en este momento, edición en vivo, usted pueda estar con nosotros, también pueda tener accesibilidad a todos los videos que subimos a nuestro canal. Búsquenos en YouTube como Evangelista José Santiago, suscríbase y active la campana para que esté al pendiente de toda nuestra programación, nuestros mensajes, todo lo que subimos a YouTube. También queremos decirle a nuestros queridos hermanos que nos pueden seguir a través de nuestro fanpage, apareciendo en este momento en el cintillo de su dispositivo o televisor. Nos pueden seguir en nuestro fanpage, mi Evangelista José Santiago, Ministerio Final como voz de trompeta. Le da follow o seguir y así puede seguirnos en nuestros programas, y todos los miércoles, edición en vivo, y también cuando estemos en alguna intervención, a la gloria y a la honra del Señor. Bueno, y en esta tremenda bendición, la semana pasada les dije que íbamos a comenzar un tema en series y vamos a traer un tema, pero vamos a comenzar antes de traerle el próximo tema, que es el espíritu de Jezabel. Todavía estamos dando unas pinceladas a ese tema, pero hoy vamos a trabajar una serie de mensajes que los vamos a traer probablemente en 2 programas, este programa y el próximo. Y esta serie de mensajes la hemos titulado La Corte Celestial, primera parte. Ahí usted lo está viendo en su dispositivo, La Corte Celestial, primera parte. Y quiero comenzar diciéndole, hermanos queridos, que el cielo es un vivo reflejo en muchas cosas. La tierra es un vivo reflejo en muchas cosas del reino de los cielos. Por eso es que usted tiene que saber que una de las partes del Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, porque hay muchas cosas que son muy similares en la tierra allá en el reino de los cielos. Pero para poder comenzar a hablar de la corte celestial en esta primera parte de este mensaje en series, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quiénes son los 24 ancianos de los cuales la palabra de Dios habla y menciona tanto en el libro de Revelación? ¿Quiénes son los 24 ancianos? Cuando usted vaya a estudiar sistemáticamente el libro que le da miedo a muchos creyentes, que es el libro de Apocalipsis, cuando usted estudia el capítulo 1 y el capítulo 3, usted va a observar que el apóstol Juan, aquel que recostaba su cabeza en el hombro de Jesús,
recibe la revelación estando aquí en la tierra, y recibe esta revelación de este libro en el cual el Señor le dijo: sella las palabras de este libro, y el que le quite o le añada a este libro, no al canon bíblico, al libro de Apocalipsis, perderá su parte del libro de la vida y de la ciudad santa. Claro, nadie puede venir tampoco a añadirle al canon bíblico nada, porque lo que ya está escrito, escrito está. Y en el capítulo 1, cuando usted estudia el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y en el capítulo 1 usted observa cómo Cristo en aquel cuerpo de gloria se presentó ante Juan. Dice la palabra que cuando Juan lo vio, cayó como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre Juan, le sostuvo y comenzó a darle el mensaje. Pero Juan recibe esta revelación en la tierra, y en el capítulo 4, cuando vamos al capítulo 4, Juan es llevado al cielo, hermanos queridos, a las habitaciones de Dios. Y Juan en aquellas habitaciones de Dios ve el trono de Dios en su espíritu, y ve dos cosas totalmente impresionantes y poderosas. Juan es llevado en el espíritu y ve un trono y a alguien sentado que brillaba como piedra de jaspe y sardio, dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice cornalina, pero es la misma piedra. Y alrededor del trono del Dios eterno había un arcoíris de aspecto semejante a esmeralda. Este arcoíris les recuerda a Dios el Padre el pacto entre Él y el pacto entre Noé. Ustedes saben que cuando el Señor destruyó la tierra en el libro de Génesis, hizo un pacto entre Él y Noé de no volver a destruir la tierra con agua. Y cada vez que el arcoíris sale en las nubes, lo que hace es recordarle a Dios el Padre el pacto que hizo con Noé de no volver a destruir más el mundo con agua. Y yo quiero decirle, hermanos queridos, que Dios es un Dios de pactos, que guarda el pacto de generación en generación, desde la eternidad hasta la eternidad. El hombre te puede fallar, el hombre se puede equivocar, el hombre puede claudicar, pero el Dios de pactos, aleluya, jamás, siento su presencia, jamás fallará a algo que Él te promete, a algo que Él ha establecido. Y cuando Juan está viendo este trono, y alguien sentado en el trono que brillaba como piedra de jaspe y cornalina o sardio, que es lo mismo, vio que alrededor del trono había un arcoíris semejante a la esmeralda. Una cosa, hermanos, totalmente espectacular era la que Juan estaba viendo. Pero vio esto segundo, y alrededor del trono, rodeando el trono, había 24 tronos y 24 ancianos. Y estos ancianos, dice el apóstol Juan, estaban vestidos de blanco con coronas de oro. Déjeme decirle lo que la palabra ancianos en sí encierra y cuál es la definición al original griego que se utiliza. Es la palabra presbúteros. Presbúteros, parecida a presbíteros. Presbúteros, que significa líderes o dirigentes. De hecho, de ahí es que viene la palabra presbíteros, de presbúteros en el griego original. Y siempre en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se utiliza para definir lo que es un líder. De ahí la palabra presbítero, que la gente le da tanto trabajo. Dicen prevístero, y ahí se quedan. Pero la palabra correcta es presbítero. Habla de un líder. Ok, entonces comencemos por aclarar, hermanos queridos, si vamos a hablar de la corte celestial y estamos definiendo quiénes son los 24 ancianos, vamos
a comenzar por aclarar algunas conclusiones erróneas que eclesiásticamente y por años y décadas hemos escuchado mal interpretadas acerca de estos 24 líderes para poder llegar a una conclusión correcta, haciendo el estudio sistemático de la palabra. Ustedes saben que yo les he enseñado en la serie de mensajes pasados con respecto a la salvación, que la palabra del Señor hay que estudiarla sistemáticamente para que usted la pueda entender. No como el papagayo ni a lo loco, porque si se estudia a lo loco y se estudia el papagayo y se coge un verso y se saca de contexto, se forma un pretexto que está fuera del contexto y del orden sistemático de las Sagradas Escrituras. Y vamos a comenzar, como le estoy diciendo, a aclarar algunas conclusiones erróneas acerca de estos 24 líderes para poder llegar a una conclusión correcta y sistemática de la palabra. Acerca de quiénes realmente son estos seres espirituales. Tenemos que comprender algo bien importante y es lo siguiente. Número 1, a los seres humanos se nos ha prometido, escuche bien, lo vamos a probar todo con la palabra. Ustedes saben que aquí nosotros no venimos con cuentos de hadas, ni de camino, ni mucho menos cuentos de vieja. Venimos a traerle todo por la palabra. A los seres humanos se nos ha prometido que recibiremos tronos. Escuche, recibiremos tronos y recibiremos autoridad para juzgar. Y también recibiremos coronas. ¿Esto a quiénes? ¿A cualquier seres humanos? Bueno, esto es a los vencedores. Por eso sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso es que usted cuando hace algo, hágalo para Dios. Quizás muchas veces usted no va a recibir recompensa de un hombre. Quizás muchas veces usted no va a recibir recompensa de un grupo eclesiástico, de un sector, pero usted va a recibir recompensa en el día que viene del Señor. Veamos lo que Jesucristo le dijo a sus discípulos en Mateo, capítulo 19 y verso 28. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje sencillo. Está en español. Y dice, en el español que nosotros lo entendemos, porque en la transliteración de la Reina Valera 1960 le he enseñado que es una traducción del latín al castellano. Amén. Y lo dice, pero lo dice también de otra forma. Pero mire, Mateo 19, 28, Jesús contestó y dijo, les aseguro que cuando el mundo se renueve o en la regeneración, como dice la Reina Valera 1960, y el Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús, se siente sobre su trono de gloria, su trono glorioso. Ustedes, escuche, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay que aclarar algo aquí, bien tremendo. Jesús le está hablando a los 12 discípulos que ellos, los apóstoles, se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a quienes, específicamente a las 12 tribus de Israel. ¿Para qué las iban a juzgar? Pues para recompensa. Vamos a leer el verso 29 para confirmar que esto es así. Y seguimos en la Nueva Traducción Viviente. Y verso 29 de Mateo 19. Y todo el que haya dejado casas, porque los discípulos estaban preocupados, Señor, ¿qué será de nosotros que hemos dejado hasta el perro de la casa por ti? Pues Jesús le dijo, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Hay una recompensa para los que servimos a Cristo Jesús. No vamos a quedarnos sin recompensa porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Es la pregunta. La contestación, hermanos queridos, ¿cuándo va a ocurrir
la regeneración. Esto va a ocurrir en la regeneración. Esa es la contestación a la pregunta. Pues la definición en griego de regeneración es, hermanos queridos, literalmente significa renovación a su estado original o restauración. Esa es, en griego, regeneración, es palígenos. Palígenos, esa es la palabra en griego, palígenos, que significa renovación a su estado original o restauración. Esa es la regeneración. Todo tiene que volver a su estado original. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses: por lo demás, hermanos, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos no precederemos a los que murieron, no nos vamos a adelantar. Los que estemos vivos para el arrebatamiento, primero vamos a experimentar el primer paso, que es que los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Por qué tienen que resucitar los muertos en Cristo? Pues porque tienen que volver a sus cuerpos, para que esos cuerpos sean transformados en cuerpos, número uno, inmortales, ese es el estado original, e incorruptibles, no hay pecado. Al no haber pecado, ni haber corrupción y ser inmortales, volvemos al estado original con el que Dios nos creó en el huerto del Edén. Estado original que don Adán le entregó a Satanás para que distorsionara, y por eso ahora la vida del hombre es 70 años. Y usted va viendo que uno es niño, después es joven, después es adulto, después entra en la etapa de la vejez y después muere. Aunque ahora la muerte no escoge edad. Ahora, hermano, hay un ataque violento de cáncer a nivel mundial que es algo increíble, pero nosotros sabemos que todo es parte del cumplimiento profético. Todo es parte de lo que las Sagradas Escrituras han anunciado para este tiempo. Pero es una plaga tremenda que hay mayormente con esta enfermedad llamada cáncer. Por eso usted tiene que ser cuidadoso con lo que usted come y tiene que ser buen administrador de este cuerpo, porque este es templo del Espíritu Santo. Así que Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta un cierto tiempo determinado. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 3, verso 20 y verso 21 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Vamos al verso 21. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho por sus santos profetas. El cumplimiento de la palabra ni se atrasa ni se adelanta. El cumplimiento de las Sagradas Escrituras es perfecto. Dios no necesita atrasar ni adelantar. Él va a hacer todo y lo está haciendo, créame, proféticamente en el orden que ya Dios lo había establecido. Y por eso es que ahora mismo el que está sentado a la derecha de Dios el Padre es Cristo Jesús. Y sentado a la derecha de Dios el Padre, allí espera, como dice Hechos 3, 21. Él debe permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la restauración final ocurra, así como Dios lo prometió desde hace mucho por sus santos profetas. Ahora mismo está sentado a la diestra de Dios y desde allí intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque al estar viviendo bajo el pacto de la gracia, hermanos queridos, la ira del Padre, quien aplaca esa ira, se llama Cristo Jesús. Amén. Y no es que la ira de Dios no va a caer sobre la tierra, pero tiene acontecimiento proféticamente. Una vez comienzan las 7 trompetas a ser derramadas, las 7 copas comienzan a ser derramadas sobre la tierra, y ahí caerán los juicios de Dios sobre la tierra. No ahora. Ahora el tiempo de juicio, anunciar juicio en este tiempo, es algo que está fuera del orden apocalíptico de las Sagradas Escrituras. Hay principios de dolores, hay guerras, hay rumores de guerra, hay cumplimiento de desatación de sellos del Apocalipsis, pero no puede caer la ira de Jehová mientras la iglesia está
estamos aquí todavía. No puede ni siquiera manifestarse el hombre de perdición como se va a manifestar el anticristo hasta que la iglesia no sea quitada, hasta que la novia no sea quitada al reino de los cielos. Entonces, por eso Jesús permanece sentado en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho por sus santos profetas. Hechos capítulo 3, verso 21. Ese tiempo será, hermanos queridos, cuando Jesucristo tome el libro y se disponga a venir a juzgar la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 5. Amén. Apocalipsis capítulo 5, mire cómo dice el verso 1 al verso 5. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Recuerden, hermanos queridos, que el número 7 es número de plenitud, número de perfección, donde Dios culmina sus obras. Verso 2. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Verso 3. Pero nadie en el cielo ni en la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Verso 4. Entonces dijo el apóstol Juan: comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Verso 5. Pero uno, santo, recabashata la bacaya. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, Eva Shakataya manso, el león de la tribu de Judá, oh gloria a Dios, el heredero del trono de David. La Biblia Reina Valera 1960 dice: la raíz de David ha ganado la victoria, ha vencido. Y él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, después de estas cosas, hermanos queridos, cuando ocurra que el Señor tome el rollo, porque el único digno de abrir ese libro y de desatar esos sellos es Cristo Jesús. El único inmolado, el único que venció, el único que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que es el mismo infierno, es Cristo. No hay otro nombre. Por eso es que entonces, después de estas cosas, serán restauradas todas las cosas a su estado original. Luego que el Cordero abra el rollo y comience el cumplimiento de cada uno de la desatación de esos sellos. Y luego, hermanos queridos, de todos los acontecimientos apocalípticos, viene el orden de lo que dice las Sagradas Escrituras, la regeneración, la restauración de todas las cosas. Romanos, el apóstol Pablo hablando a los Romanos, capítulo 8 y verso 2, dice: y porque ustedes permanecen en él, el poder del Espíritu que da vida lo ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pablo, el apóstol para nosotros los gentiles, habla de que la creación será libertada de la esclavitud. Vuelvo y lo repito, Romanos 8:2. Y porque ustedes proclaman a él el poder del Espíritu que da vida, lo ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Pablo está hablando, hermanos queridos, claramente de que la creación va a llegar un momento que va a ser libertada totalmente de la esclavitud. Todo el universo está, hermanos queridos, lamentablemente, debajo de una ley llamada la ley de la entropía, que está compuesta por la primera y la segunda ley de la termodinámica. Le voy a explicar. La primera y la segunda ley de la termodinámica, rigen todas las disciplinas académicas,
científicas del conocimiento humano. Miden la física, la bioquímica, la biología y las matemáticas. Pero la segunda ley dice que todo tiende al deterioro. Por eso es que nos ponemos viejos. Por más que usted se trate de estirar, de usar botox, de hacerse cirugías plásticas, todo tiende a irse al deterioro, hermano. Todo se descompone. Por eso cuando Lázaro murió, ya tenía 4 días de muerto. Y por eso Marta le decía, Señor, tú quieres que quitemos la piedra. Pero él está descompuesto, está en estado de putrefacción. Hiede, huele mal. Todo se oxida. A veces uno tiene unos días que uno se levanta como medio oxidado, como que le duele hasta el pelo. Todo, hermanos queridos, se echa a perder. Todo envejece. Nosotros y el universo también. Por eso usted ve que a nivel mundial hay hambre, hay guerras, hay terremotos, hay maremotos, hay incendios, de repente sale un incendio, volcanes en erupción, asteroides cayendo por muchos lugares del universo. Y esta es la misma tierra clamando. Esto no son juicios, hermano. La gente a todo le llama juicio. Esto es manifestaciones de la tierra que gime con dolores de parto ante la manifestación de los hijos de Dios. Ante la manifestación de que esta ley de la termodinámica indica que el universo va a dejar de ser en algún momento dado. Claro, nosotros sabemos y le hemos hablado muchísimo a usted y los entendidos entienden que tristemente en este tiempo el clima, los cambios climáticos son controlados por un proyecto que el hombre tiene control. Claro, el que está autorizado para operar ese proyecto tiene control para crear huracanes, crear terremotos, maremotos y un sinfín de cosas en el clima. Y los entendidos entienden lo que le estoy diciendo. Los que no saben de lo que estoy hablando, no entienden ni papa de lo que estoy hablando. Pero infórmese, porque ciertamente, hermanos queridos, hay una manipulación también en el clima. Pero no obstante que hay una manipulación en el clima, la Tierra está gimiendo. La ley de la termodinámica dice que todo se envejece, todo se oxida, todo se va echando a perder. Por eso que usted compra una funda de pan integral y ese pan integral no le dura más de 5 días, como mucho, 6 días o 7, quizás 7 en algunos casos. Pero usted tiene que avanzar a comérselo porque se va deteriorando, se va descomponiendo. Por eso es que tristemente, por más que amamos a nuestros familiares, cuando son preparados por una funeraria y los ponemos para, como decimos en Puerto Rico, velarlos, velar el cuerpo de quien en vida fue tal o cual persona creyente que le servía al Señor, familiar. Pues hermano, por más que lo amamos, tenemos que llevarlo al campo santo, porque la ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, dice que todo se va a descomponer. Por eso fue que cuando, vuelvo y repito, Marta, Jesús insistía, quiten la piedra, yo estoy aquí. Marta le dijo, Señor, es que ya él tiene 4 días. Y cuando ya tenían 4 días, la costumbre judía era que estaban realmente muertos. Muchos podían tener 2 días y de repente aparecer que estaban vivos. Pero pasados 3 días, ya el 4.º día estaba, hermanos, muerto, completamente muerto. Y el caso de Lázaro era que estaba en estado de putrefacción. La ley de la termodinámica se había cumplido aquí. La Biblia llama esto la ley de la corrupción. Por eso es que esto corruptible se tiene que vestir de incorruptibilidad, porque con este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, pero con este cuerpo, usted ni yo podemos entrar al cielo. Primero que las leyes de la física, cuando este cuerpo trate de atravesar el espacio, en algún lugar en el espacio sideral, se va a desintegrar, porque no está preparado ni apto para subir a cierta altura
y permanecer vivo. Por eso es que cuando los astronautas han ido a la Luna tienen que utilizar un armamento especial. Tienen que utilizar unos instrumentos que le permiten caminar y estar vivos y respirar en el espacio donde no hay oxígeno ni hay vida para los humanos. Por eso, vuelvo y repito, la Biblia le llama a esto la ley de la corrupción. Es, hermanos queridos, la fuerza del pecado que contaminó todo a su alrededor, dado a la licencia que don Adán en el huerto del Edén le cedió a Satanás. Porque Satanás no tiene ninguna autoridad. Él no tiene más autoridad de aquella que un ser humano le pueda ofrecer. Pero la Biblia dice que llegará un momento en que todo esto será restaurado. Y será restaurado para que no haya más tristeza, no haya más muerte. Mire si es tan grande que la Biblia dice que el león se sentará junto al cordero. Se siente un león ahora junto a un cordero. Lo hace pedazos al cordero. Los animales no serán salvajes, ni portarán ningún tipo de veneno. Todo volverá al estado original, como Dios lo formó, como Dios lo creó. Porque el único que ha distorsionado este mundo, que lo ha torcido y que lo ha dañado, hermanos queridos, fue el hombre, ha sido el hombre por cederle territorio a Satanás. Recuerden que Satanás ya venía de una rebelión del cielo y venía ahora a rebelarse contra la creación de Dios. Porque Satanás estaba buscando ser igual a Dios o ser más grande que Dios. Pero el golpe más grande se lo dio Dios cuando nos creó a nosotros de lo que Satanás quería hacer, de lo que Satanás quería contener. Y era la semejanza de Dios, ser igual a Dios. A nosotros nos hizo igual a Dios. Y nosotros en estos cuerpos imperfectos que pecan y fallan todos los días. Porque si usted no peca, entonces muérase y lárguese para el cielo porque está fuera de órbita. Nosotros no practicamos el pecado. Nosotros no vivimos para pecar, porque somos pecadores arrepentidos. Y ahora estamos pegados e insertados al cuerpo de Cristo por medio del sacrificio de Cristo. Estamos pegados a Dios el Padre. Pero cometemos errores todos los días. Fallamos todos los días. Por eso que tenemos a un abogado que nos defiende, que se llama Cristo Jesús. Y Él nos está diciendo que cuando este tiempo de la regeneración llegue, de la transformación llegue, de volver todo a su estado original, no habrá tristeza, no habrá muerte, el león se sentará junto al cordero, los animales no serán salvajes ni tendrán necesidad de portar ningún veneno porque todo va a volver a su estado original, al estado con el cual Dios lo creó. Y entonces, y solo entonces, hermanos queridos, los 12 apóstoles se sentarán a juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire lo que dice el doctor Lucas en el capítulo 22 de su evangelio, versos del 29 al 30. Así como mi Padre me concedió un reino, dijo Cristo, yo ahora les concedo el derecho, verso 30, de comer y beber a mi mesa, en mi reino. Gloria a Dios, que yo digo, Señor, eso es lo que me gusta, que en el cielo se va a poder comer. Gloria a Dios. Yo le hago mis chistecitos al Señor, ¿sabe? Porque el Señor es lo más hermoso en el sentido del humor, aparte de todas las cosas que Él es hermoso. Vuelvo y leo. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, 29 al 30 confirma esto, que los apóstoles del Cordero, no los apóstoles de ahora de la gracia, no, los del Cordero, los que vieron a Jesús, los que estuvieron con Él, se sentarán a juzgar a las 12, específicamente a las 12 tribus de Israel. Entonces, teniendo eso claro,
veamos, hermanos queridos, si es posible que esos 24 ancianos sean los 12 apóstoles junto a las 12 tribus de Israel, representadas por los ancianos adicionales, como algunos postulan, como algunas organizaciones evangélicas postulan. Ahora, otras postulan que son los 12 apóstoles y que los otros 12 tipifican a la iglesia. Voy a volver a retomar esto una vez más. Teniendo en claro la información que les acabo de dar, donde Cristo en Lucas capítulo 22, verso 29 al 30, le indica claramente a los 12 apóstoles que estaban con él, que ellos estarían encargados, ellos, de juzgar a las 12 tribus de Israel. Teniendo esto claro, vamos a ver si es posible que esos 24 ancianos que les estoy definiendo desde la introducción de esta primera parte de este mensaje en series de la corte celestial, veamos si esos 24 ancianos sean los 12 apóstoles junto a las 12 tribus de Israel, representadas por los 12 ancianos adicionales, como algunos postulan. Otros líderes religiosos postulan que esos 24 ancianos son los 12 apóstoles del Cordero y los otros 12 tipifican a la iglesia de Jesucristo. Pero vamos a ver claramente por la palabra, no porque el evangelista José Santiago quiere traer una interpretación de él, según San José Santiago, no. Vamos a ver lo que dicen las Sagradas Escrituras y vamos a ver que ninguna de estas dos asunciones son correctas. Ni son los 12 apóstoles junto a las 12 tribus, ni los 12 ancianos adicionales, como algunos postulan, ni son los 12 apóstoles con los otros 12 que tipifican la iglesia. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 4. En la visión que Juan tiene, voy a seguir con calma para que usted vaya digeriendo esto. Yo sé que aquí se le está volando el intelecto a mucha gente, el conocimiento y lo que le han enseñado por años. Pero este programa tiene como meta predicarle a usted el evangelio como está escrito, hablarle de la venida de Jesucristo, del arrebatamiento, pero enseñarle la Biblia sistemáticamente y correctamente, porque muchas veces estamos trayendo interpretaciones o hemos estado escuchando por años interpretaciones incorrectas de lo que realmente enseña la palabra. Y es tiempo de que el pueblo despierte, porque el pueblo perece porque le falta conocimiento y revelación. Pero gloria a Dios cuando el pueblo del Señor puede despertar de toda inhibición, de toda ignorancia espiritual para entrar en el conocimiento de la palabra. En la visión de Apocalipsis capítulo 4, los 24 ancianos, escuchen, ya están, no que se van a sentar, ya están sentados en 24 tronos. Y todavía no había llegado la renovación o regeneración del mundo. Claro que no, porque cuando Juan recibe la revelación, el mundo estaba en esa era, en ese entonces, corriendo normalmente como está corriendo ahora. Que no ha llegado la regeneración. Y sabemos que los acontecimientos del fin del mundo están claramente definidos en orden en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Cuando Juan recibe esa revelación en el capítulo 4, vuelvo y repito, ya esos 24 ancianos estaban sentados sobre 24 tronos. No pueden ser 12 de estos 24 seres o ancianos, los 12 apóstoles, ya que todavía no había empezado la tribulación en el mundo cuando Juan recibió esta revelación. ¿Va entendiendo? Todavía Israel no ha sido redimido cuando Juan tiene esta revelación. Que tuvo que ser desterrado a la isla de Patmos por aquel emperador llamado Domiciano, que luego de meterlo dentro de una olla enorme, hermanos queridos, de aceite hirviendo, el aceite no le hizo absolutamente nada, eso lo dice la historia.
lo desterró para que se muriera solo, desolado, fuera de su tierra, en la Asia Menor, en la isla de Patmos. Y lo que hizo el emperador Domiciano fue ser instrumento de Dios y trabajar a favor del apóstol y del discípulo amado, que era el apóstol Juan, para que le fuese entregada la revelación más grande que la iglesia de Jesucristo neotestamentaria hemos podido recibir, que es la revelación del Apocalipsis. Todavía no se ha abierto en esa revelación el primer sello, pero ya existen en el cielo 24 tronos para estos 24 líderes y ya están sentados sobre esos tronos. Veamos lo que dice, hermanos queridos, Primera de Corintios, capítulo 2 y capítulo 3. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, escuche, juzgaremos al mundo? Aquí hay que hacer un paréntesis. Los 12 apóstoles van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero nosotros los creyentes vamos a juzgar al mundo. No me lo estoy inventando yo. Mire, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 2 y verso 3, nueva traducción viviente. ¿No se dan cuenta, que es Pablo hablando a los corintios, de que algún día nosotros los creyentes juzgaremos al mundo? Y dado a que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre vosotros? Mire, el apóstol Pablo, lo que está sucediendo aquí, déjeme leerle el verso 1, era que Pablo le estaba hablando a los corintios e insistiendo el que no resolvieran sus asuntos ante tribunales seculares, sino que los resolvieran entre ellos mismos, porque la pregunta fue clara en el verso 2. Ustedes no se dan cuenta que algún día nosotros los creyentes vamos a juzgar al mundo. Entonces en el verso 3 dice, no se dan cuenta de que juzgaremos, óigame, no solamente al mundo vamos a juzgar, vamos a juzgar a los ángeles caídos. Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida entre ustedes. Corintios es una iglesia, hermanos queridos, lamentablemente, que Pablo le dijo, yo tuve que venir a hablarle a ustedes como carnales, como niños espirituales que están todavía bebiendo leche en bibí. ¿Sabes? Corinto era una iglesia de carnales, hermano. Tenían muchos dones, porque cuando usted va a Primera de Corintios, capítulo 13, Pablo abrió el capítulo 13 en el verso 1 diciéndole, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiñe, una maraca hueca, incompleto. Y no estamos criticando el hablar en lenguas, porque yo oro mucho en lenguas, porque es el lenguaje del cielo. Es el lenguaje que ora la perfecta voluntad de Dios. Lo que estamos diciendo es que Pablo tuvo que ir donde una iglesia que necesitaba recibir estructura espiritual, disciplina espiritual, porque lamentablemente cuando Pablo fue a Corintio era una iglesia de carnales, tenían muchos dones, pero los usaban para su propio ego, su propio orgullo, de manera tal que la primera carta a los Corintios era literalmente un regaño, hermanos queridos, una corrección, porque Dios al hijo que ama lo disciplina y lo corrige. Si no lo corrige, si no lo disciplina, entonces no es hijo, es bastardo. Entonces vemos aquí que los cristianos iban a los tribunales seculares. Qué hermanos tremendos eran estos. Iban a los tribunales seculares a acusar a los hermanos de la iglesia. Los asuntos mire, yo a veces no entiendo cómo hay predicadores que van a predicar a la calle y en la calle por los micrófonos ventilan todos los problemas de la iglesia. Eso es ser un creyente irresponsable e inmaduro. Si usted va a la calle,
usted, aparte de que en la calle no debe de predicar más de 30 o 25 minutos un mensaje cristocéntrico y evangelístico, no vaya a la calle a ventilar los problemas de la iglesia, porque los trapos sucios se lavan en la casa. Así decimos en Puerto Rico. O sea, si usted tiene algún problema como lo hubo aquí en Corintios capítulo 6, Pablo le dijo, ustedes son tan inmaduros y ustedes son tan niños espirituales que ustedes no pueden resolver los asuntos que están teniendo entre ustedes si no es yendo a un tribunal. Ustedes no saben, no se dan cuenta que algún día nosotros los creyentes vamos a juzgar al mundo. Y que no solamente vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar también a los ángeles caídos. Entonces, ¿con qué cuenta? En otras palabras, Pablo le estaba diciendo, ¿con quién es que Dios cuenta en el día que viene para sentarlos en tronos para que juzguen al mundo y juzguen a los ángeles caídos, si ni siquiera ustedes son tan maduros de poder resolver los problemas eclesiásticos dentro de la iglesia? O sea, ningún creyente maduro, si usted lo oye, yo los he escuchado, son inmaduros. Y lo grande que a veces tienen 10, 15, 20, 30 años, y mientras más años llevan en el evangelio, más inmaduros son. Porque no se meten en la estructura de la palabra. Esto no es del más que corre, ni del más que grita, ni del más demonios que echa, ni porque hay una competencia entre los predicadores, muchos predicadores de hoy día, quién grita más y quién distorsiona más la voz. Eso, a la larga, lo que hace es que le daña las cuerdas vocales al predicador. Imagínese que yo aquí en este estudio estuviese gritándole por una hora a usted ni me prestaría atención. Por eso, aquí en este programa, siempre somos muy responsables de traer la palabra del Señor, como la estamos trayendo, detenidamente, responsablemente, cristocéntricamente, sistemáticamente. Pero imagínese que yo durante una hora esté aquí gritando y vociferando y dejando mi garganta aquí. Usted, créame que yo estoy seguro que usted no me va a prestar ningún tipo de atención. Porque la fe no viene por el gritar, ni berrear, ni dejar la garganta, ni las amígdalas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Pablo abre la primera carta de Corintios con un regaño a los corintios. Veamos aquí que los cristianos, hermanos queridos, iban a los tribunales seculares, como le acabo de decir, a acusar a los hermanitos de la iglesia, a ventilar sus problemas de la iglesia, donde impíos. Todavía en este tiempo hay gente inmadura que hace todo tipo de cosas como la que le he dicho. Y Pablo le está diciendo, ustedes no ventilen las cosas de ustedes con gente carnales. Háganlo entre ustedes, porque ustedes no saben que un día ustedes van a juzgar al mundo y a los ángeles caídos. No son capaces de resolver sus problemas. No cuenten entonces con lo más grande. Pablo les dice, ¿y cómo es posible que entre ellos mismos, contra ustedes mismos, no puedan resolver esas pequeñeces? Si los creyentes vamos a juzgar al cosmos, que es al mundo en griego, juzgaremos a los ángeles que pecaron. Por eso, las posiciones de autoridad que recibiremos en la otra vida serán de acuerdo a la sabiduría que hayamos, óigame, utilizado en esta vida para resolver los asuntos. Cómo usted se conduce, cómo usted se mueve, cómo usted se rige, cómo usted modela a Cristo, va a determinar la posición de autoridad que usted va a recibir en la otra vida con Cristo. Va a depender de la sabiduría que hayamos utilizado en esta vida para resolver los asuntos. Si usted, hermano querido, no es capaz de solucionar asuntos sencillos, ¿cómo va a ser digno, le pregunto, de que le asignen un trono con autoridad, hermanos queridos? Este es el detalle que tenemos, hermanos queridos, que hay un problema dentro del cuerpo de Cristo, y es que la iglesia tiene que saber, esto no es para un grupo sí, un grupo no, el problema es que como cada persona a veces tiene su agenda personal y no pueden aplicar los principios de unidad por problemas de dogmalismo,
por problema de la maldita religiosidad, por problema del sectarismo, por problemas de interpretaciones humanas. Entonces todas esas sencilleces nos fragmentan, nos dividen, nos alejan, nos separan de la unidad del cuerpo de Cristo. Y entonces eso es algo que Satanás utiliza para desunir, traer desunión y permitir que el cuerpo de Cristo en unos sectores no se termine de unir. Es solamente un remanente, es el que hace fuerza, un remanente es el que camina, pero hay un sector que está vacuo. Pues entonces la pregunta es, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Si usted me lo puede explicar. Alguien que no utiliza la sabiduría para resolver asuntos, ¿cómo, hermanos queridos, puede ser digno de que se le asigne un trono para ejercer autoridad? Usted tiene que saber bien claro que todo lo que hacemos en este mundo, lo que hacemos en esta vida, lo que hacemos para Dios va a tener recompensa en el día que viene. Y no se puede desenfocar de que el Señor le dijo bien claro a la iglesia de Corintios, y esto es para nosotros también. Esto no era solamente para la iglesia de Corintios, que el apóstol Pablo le hablara a ellos y ya, y nada más. Nosotros tenemos que entender bien claro que algún día nosotros, los creyentes del Evangelio, la iglesia neotestamentaria, los creyentes de Jesucristo, vamos a juzgar al mundo. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de este mensaje, porque ya tengo que ir resumiendo porque el tiempo apremia y en breve vamos a orar por el pueblo que está en sintonía. Y no solamente vamos a juzgar al mundo, aquella tercera parte de ángeles que pecaron, que se rebelaron contra Dios, que están ahora mismo, no son los demonios, esos ángeles caídos que están atados en prisiones eternas de oscuridad. Ya yo en otro mensaje le expliqué a usted de dónde viene el origen de los demonios. Pero estos ángeles caídos no son demonios. No están por ahí campeando por su respeto. Esos ángeles caídos están atados en prisiones eternas de oscuridad hasta el día del juicio final. Hasta el día cuando usted y yo vamos a juzgar a esos ángeles. Hasta el día cuando en que la corte celestial se reúnan y con libros abiertos se le pruebe a esos ángeles caídos su culpabilidad, que abandonaron su origen, que abandonaron su estatus, su estado de santidad, su estatus de pureza. Cuando con libros abiertos juzguemos al mundo, cuando la muerte y el Hades pongan delante del gran juicio del trono blanco de toda lengua, tribu, nación, hombres y mujeres que no quisieron escuchar el mensaje ni obedecer la palabra del Señor, y que por no escoger el camino de la salvación han estado en el lugar de tormento llamado el infierno, donde van a ser resucitados y con libros abiertos. Eso no lo digo yo, eso lo dice 1 Corintios capítulo 6, verso 2 y verso 3. Que el mundo será juzgado por los creyentes. Nosotros juntamente con Cristo juzgaremos al mundo. Y juzgaremos a esos ángeles caídos. Y Satanás también va a tener su juicio. Y su parte final y su destino final es en el lago de fuego y azufre. Pero ese destino final, que va a ser celebrado en la corte celestial, del cual vamos a seguir hablando la semana que viene, si así el Señor lo permite, no fue preparado para ti, mi querido amigo.
Esa corte celestial no fue preparada para celebrarte un juicio ni un dictamen a ti. Para ti ha sido preparado un plan de salvación, un plan de vida eterna, un plan de salvación eterna. Y hoy Dios te dice que Él está a la puerta y llama. Si tú oyes su voz y abres la puerta, Él entrará, cenará contigo y tú cenarás con Él. Probablemente a través de la transmisión de nuestro fanpage y de todos los grupos que nos están viendo y a través de YouTube puede haber alguien que no ha dado ese paso de recibir el regalo más grande que un ser humano puede recibir, la salvación. Yo quiero orar por ti si no has recibido a Cristo en esta hora para que lo recibas. Si quieres recibir a Cristo, repite conmigo: Padre, en esta hora yo me vuelvo a ti para que me des la salvación y escribas mi nombre en el libro de la vida y yo reciba el regalo de la salvación y te recibo como mi Dios y mi Señor por medio del sacrificio de Cristo en la cruz por mí. Soy salvo en Cristo Jesús. Amén y amén. Repite conmigo si te quieres reconciliar con el Señor. Señor, en esta hora, Padre amado, yo me reconcilio contigo. Me alejé de la casa del Padre y no me fue bien. Pero tú me recibes en este día con tus brazos de amor, como Padre amoroso. Y te pido que me permitas volver a tu casa y retomar lo que un día dejé. Me laves con tu sangre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración y recibiste a Cristo como tu Salvador, tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida. Añádete a una iglesia del Evangelio completo, donde se predica que Cristo salva, sana y viene pronto. Y en el día que viene nos saludaremos en las esferas celestiales. Si te habías apartado y te reconciliaste, el Padre te ha vuelto a recibir en su casa. Pone anillo sobre tu dedo y hace fiesta, porque un hijo que estaba perdido ha revivido y ha vuelto al hogar. Gloria al Señor. Quiero hacer en estos 3 minutitos finales oración por todas las vidas que ahí en YouTube y en la conversación en Facebook nos han estado escribiendo sus necesidades, sus pedidos de oración. Este es el momento de orar, este es el momento de interceder y de clamar a Dios para presentarte delante de su presencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo cada vida delante de ti en esta hora, para que tú le toques con tu mano poderosa, operes un milagro, que ellos puedan recibir el toque poderoso de tu Espíritu y reciban en esta hora un milagro poderoso, como dice esa alabanza de fondo, que ellos puedan hoy, Señor, recibir su milagro que está hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Créelo en esta hora, recíbelo, levanta tu mano, glorifica al Señor. Exáltale en esta hora, porque tu milagro hecho está. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, no fue que el tiempo me traicionó, sino que lo hemos consumido. La semana que viene, si Cristo no ha venido antes por su pueblo, vamos a continuar con este mensaje en series acerca de la corte celestial y vamos a entrar donde la parte del estudio donde dice en la Biblia está claro que en el cielo existe una corte celestial. Vamos a entrar de lleno en esa segunda parte de este mensaje en series, así que ha sido todo por esta ocasión. No sin antes decirle que les esperamos la próxima semana si Cristo no ha venido antes por su iglesia. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.